Probablemente estás acostumbrado a ver películas en tu televisión, tu computadora o tu celular, los cuales tienen como mínimo una resolución HD o 720p, o si eres afortunado, tal vez tengas una pantalla 4K. Pero ¿cómo se comparan estas resoluciones con las gigantescas pantallas de cine? Lo lógico es pensar que deberían de tener una resolución de 12K, 16K o 20K. La realidad es que no. La gran mayoría de pantallas de cine utilizan proyectores digitales desde hace cerca de 20 años y utilizan una resolución 2K o específicamente 2048 por 1080 píxeles. Y en casos especiales como en las pantallas Macro XC de Cinépolis o en pantallas IMAX se utiliza una resolución 4K o específicamente 4096 por 2160 píxeles. Y aunque esto no parezca mucho para pantallas tan grandes, en realidad esta resolución es más que suficiente para una buena inmersión, ya que esta se encuentra ligada a la distancia óptima de visión. La distancia óptima está definida como la posición en la que se encuentra el espectador relativa a la pantalla y su tamaño. Una pantalla de 32 pulgadas y una pantalla de 100 pulgadas con la misma resolución teóricamente pueden mostrar la misma inmersión, dependiendo de qué tan cerca o lejos sean observadas. No existe una distancia específica ideal, pero en algunos foros de internet o incluso en Wikipedia puedes encontrar varias guías con aproximaciones muy cercanas a la ideal. Por ejemplo, si tu pantalla es 720p de 30 pulgadas, la distancia ideal sería entre 1.8 y 3 metros de distancia. Si tienes un proyector de 100 pulgadas en resolución 4K, esta distancia sería básicamente la misma, ya que tendrías un mayor tamaño de pantalla, pero también una mayor resolución. Esta información ya había sido tomada en cuenta cuando se diseñaron los cines a los que normalmente asistimos. Todos o la mayoría de los asientos fueron colocados a una distancia ideal, por lo que no tienes que preocuparte si te toca un asiento en las primeras o las últimas filas. En teoría deberías de tener la misma experiencia, pero nuevamente esto depende del gusto de la persona. Tomando en cuenta esta información, podríamos pensar entonces que al momento de grabar una película solamente sería necesario usar una cámara Full HD o 4K. La respuesta corta es sí. La respuesta larga es esto depende del director y del distribuidor. Distribuidores como Netflix piden usar cámaras digitales con una resolución mínima 4K grabada a 10 bits y 240 megabits por segundo, entre otras cosas. Asimismo, IMAX requiere grabar con cámaras con sensores gigantescos para poder mostrar el logo de certificación. Pero estos requisitos son recientes. En el pasado, la mayoría de las películas eran grabadas en film, del cual es muy difícil determinar una resolución exacta, ya que el filme no está compuesto por píxeles, sino por pequeños cristales que captan la luz y estos varían su posición y tamaño de un cuadro a otro de manera aleatoria. Y también varían dependiendo de la marca y calidad del filme, las condiciones de luz, la lente y la cámara con la que se grabó. Aún así, se han logrado hacer aproximaciones de una resolución, y la mayoría de las fuentes afirman que un filme de 16 mm equivaldría a 2K, 35 mm equivaldría como mínimo a una resolución 4K, y una cámara de 70 mm IMAX equivaldría hasta 18K, o 18.000 por 13.433 píxeles. Pero incluso hay quienes han obtenido imágenes de gran calidad escaneando filmes caseros de 8 mm en 4K. Por esta razón es que cuando se restauran películas de hace 50 o 100 años, se ven incluso mejor que algunas películas modernas. Y directores como Quentin Tarantino o Christopher Nolan están obsesionados con los 70 mm. Hoy en día podemos grabar una película casi con cualquier cámara. La película Tangerine del director Sean Baker, conocido por la película Florida Project, fue grabada utilizando un iPhone 5S, pero con algunos trucos, como por ejemplo un estabilizador profesional, unos lentes anamórficos
que en ese tiempo eran prototipos, así como la aplicación Filmic Pro para aumentar el bitrate y tener un control manual de la cámara en aspectos como el frame rate, la temperatura, el foco, entre otros. Upstream Color de Shane Carruth, una película independiente con una hermosa fotografía, fue grabada utilizando solamente una cámara Panasonic GH2, aunque también tenía un truco. La cámara fue hackeada para que el bitrate fuera aumentado más allá del límite de fábrica. Y es que el bitrate es aún más importante para los directores que la resolución. Una cámara con baja resolución, pero con un muy alto bitrate, se verá muchas veces mejor que una cámara 4K con bajo bitrate. Por eso, sorprendentemente, algunas cámaras profesionales utilizadas en megaproducciones, como por ejemplo las cámaras Arri Alexa Mini, graban en resoluciones menores a 4K, pero con bitrates enormes. Si la comparamos con un iPhone grabando en 4K a 60 cuadros por segundo, este logra 110 megabits por segundo de bitrate, mientras que la cámara Arri Alexa Mini llega hasta 2700 megabits por segundo. La resolución con la que se graba es importante, pero no lo es tanto como otros aspectos técnicos de la cinematografía, como el rango dinámico, el enfoque, la colorimetría, la iluminación, la estabilización, los ángulos, entre otros. Si te gustó este video, deja tu like o comentario, y suscríbete para más videos de cine. Mi nombre es Omar Cavazos y nos vemos en el próximo video.